latinoamericana, la avicultura Brasil, pues se pinta solo. Realmente ya anda compitiendo en número más arriba que los mismos norteamericanos en la exportación de pollo. Realmente Brasil, pues, está produciendo, desde el momento que empezaron a producir el maíz modificado, pues aumentó la producción, igual que Argentina también, su producción de granos, y eso es la base para el crecimiento seguro y más barato para poder producir. Hola, bienvenidos a nuestro Avi Podcast, el lugar donde tenemos conversaciones sobre aspectos relevantes de la avicultura. El día de hoy vamos a realizar una mirada a la evolución de la industria avícola, tanto latinoamericana como mexicana. Y el día de hoy nos acompaña para abordar este tema tan interesante el médico veterinario Jaime Crivelli Espinosa. Muchas gracias, doctor Jaime, por aceptar la invitación a esta plática, a este tema tan interesante de la avicultura. Y para empezar, quisiera pedirte que nos comentaras un poquito de tus antecedentes, cómo fue que te interesaste por estudiar medicina veterinaria, dónde la estudiaste y cómo fue después que te interesó la parte de la avicultura, y si nos puedes describir también de manera más o menos breve tu carrera en esta área de la agricultura. Bueno, mira, yo vengo de una familia de descendientes de inmigrantes italianos, y en casa, desde que nacimos y que nos criamos, mi madre y mi padre tenían gallinas de rancho, y toda la vida fue cuidar y manejar las aves. Después empezó el pollo de engorda allá por el año 1965 más o menos, y empezaron a comprar pollos de engorda para engordar, los procesábamos, los vendíamos y todo el proceso. Después, cuando ya teníamos unas galeritas ahí como de 1,000 pollos, llegó una plaga de Newcastle, y yo tuve el conocimiento de un médico veterinario, el doctor Iro Alonso Alejandro Aparicio, que ya era especialista en aves, de las primeras generaciones de especialistas de la UNAM. Él trabajaba en una empresa en Córdoba que nos proveía de pollitos de un día, y ahí me di cuenta lo que hacía el médico veterinario para poder trabajar en la avicultura, los conocimientos de cómo controlar y de entender qué era lo que hacía el veterinario. Y cuando yo conocí, estaba yo un chamaco de, no sé, 16 años, y ahí fue cuando me interesó, y terminé la secundaria, la prepa, y me metí a estudiar veterinaria, siempre enfocado a la avicultura. Ya habíamos seguido con el negocio de los pollos, y desde siempre metido a la veterinaria. Yo ingresé a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Veracruz en 1971, terminé en el 76 por los cambios de calendarios que hubo en la educación, y de ahí, pues realmente 3 años antes de salirme de terminar la carrera, fuimos con un amigo a visitar el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias y Pecuarias, que estaba en La Posta, en Veracruz, y llegué con el director ahí, que era el doctor Juvencio Lagunes, y me dice Juvencio Lagunes: pues mira, necesitamos un chalán, porque éramos chalanes, que de estudiantes eran los que cargábamos bultos y los que hacíamos el trabajo pesado del centro de investigación. Necesitamos un chalán, pero para pollos. ¿Te interesan los chalanes para pollos? Le digo, pues eso es a lo que vengo. Entonces ahí empecé a trabajar en aves, ya con médicos veterinarios. Ahí tuve la oportunidad de conocer principalmente al doctor Ávila, que era el encargado del instituto. Ernesto Ávila era el encargado de la avicultura en el instituto, en el INIFAP, y pues realmente me tocó hacer la tesis con el doctor Ávila y con Fernando Enríquez, que fue mi asesor, que estaba encargado del área de avicultura en la Posta. Ahí fue donde empecé prácticamente ya como a conocer la técnica y el conocimiento avícola más a fondo. Así fue mi inicio. Excelente. Primero el contacto con la avicultura y después la veterinaria, regularmente o comúnmente primero
muchos estudiantes primero la veterinaria con una idea a lo mejor de alguna especie en particular, después conocen a las aves y ya van penetrando en esa especie, pero qué historia tan interesante. Y profesionalmente hablando, ¿nos puedes comentar algo de tu historial? Bueno, fueron 3 años ahí en la posta como estudiante. Después me fui 6 meses a Las Margaritas después de haber terminado la escuela, la medicina veterinaria, en el rancho de Las Margaritas, también del INIFAP. Allá me tocó cuidar patos, que no teníamos alimento para los patos, pero los patos se alimentaban de guayabas, porque había mucha guayaba y mucho pasto y muchas hierbas también que se comían los patos. Y también un bastante las hojas de plátano, el matlale, que es una hierba que crece en los cafetales y que después la analicé y es como si fuera una alfalfa, realmente la composición como si fuera una alfalfa. El matlale es una plaga de los cafetales, pero para las gallinas, para las aves es buenísimo. La hoja de plátano también es un excelente alimento para las aves. Y después de ahí ya me ofrecieron trabajo como médico veterinario en San Antonio, una empresa de aquí de Córdoba, para cuidar una granja de reproductoras en Esperanza, de reproductoras pesadas. Ya realmente, ya había trabajado muchos cursos de avicultura y todo. Nunca estudié la especialidad, pero muchos cursos y no tengo idea cuándo me metí a NECA y pues, ahí me seguí. Después de 3 años y medio, formamos una cooperativa con varios avicultores de aquí de Córdoba y yo me hice cargo de la cooperativa. Yo sabía hacer alimento, el alimento ya lo hacíamos desde la posta, fíjate, como 4 años de hacer el alimento y la intención fue empezar a hacer el alimento en la cooperativa y después cuando se terminó el sistema de cuotas que había para la producción de pollitos, que fue una etapa bastante significativa, alrededor de 1968 para conseguir pollitos de un día era un problemón, no había forma de cómo conseguir los pollitos. Entonces, la producción estaba regulada por el gobierno, por el sistema de cuotas. Entonces, ese sistema de cuotas eran la capacidad que tenían las incubadoras para poder producir el pollito y los permisos para poder comprar reproductoras. Más o menos en el 79, 78, 79, el gobierno liberó ese sistema de cuotas y se volvió libre, que cada quien podía producir lo que quisiera, como quisiera y donde quisiera. Entonces, en esa época, como en el 80, a nosotros la Secretaría de Agricultura nos dio un permiso de 8,500 gallinas para empezar a producir el pollito que necesitaba la cooperativa. Y de ahí, pues después ya se volvió libre y ya no hubo ninguna bronca. Fue con el presidente de la Unión Nacional de Avicultores, Fernando Zaragoza Iberri, que fue el que logró que la Secretaría liberara cuotas a grupos de productores que necesitaban la producción de pollito. Después se volvió libre ya totalmente. Ya no había que pedir permiso, ni daban cuotas, ni nada. Oh, excelente. Precisamente este antecedente o esta anécdota, pues nos da pie para una pregunta que quiero hacerte, que es, ¿cómo puedes resumir la evolución de la avicultura? Ya comentaste un poquito ahí de lo de Córdoba y México, pero ¿cómo puedes resumir un poco esta evolución de la avicultura en México, por supuesto, pero también en Latinoamérica, en estos 50 prácticamente? Yo creo que fue más o menos igual. Yo estuve también, los 6 años que estuve en la Unión Nacional de Avicultores, me tocó participar en ALA, la Asociación Latinoamericana de Avicultura, y me tocó participar en la cosa de lo sanitario, del sistema sanitario de ALA a nivel Latinoamérica. Entonces, ahí me tocó participar con la cosa sanitaria. Y prácticamente la Secretaría nos permitió usar el esquema sanitario que tenía México para pasárselo a ALA, y ALA se adoptó ahí las normas sanitarias y todo de la avicultura latinoamericana. Yo no sé mucho
de todo, de cómo evolucionó en Argentina o en Colombia o en Brasil, pero me tocó conocerlos y realmente pues yo creo que fue igual también la liberación de, de, de la avicultura, igual, no en Europa seguían todavía con eso, me tocó conocer África también, en África seguían con el sistema de cuotas hace como 5 años, eran cuotas nada más en Nigeria y realmente, pues sí, estaba acaparado en unas cuantas manos la avicultura y el precio de la carne de pollo muy caro realmente para lo que es, ¿no? Que ahora el precio o el consumo del pollo ya pasó a ser el número uno a nivel mundial en contrario al cerdo, que ocupaba el número uno. La liberación de las cuotas y de la producción fue lo que llevó al crecimiento a veces desordenado de la agricultura de México y el quiebre de muchas empresas en todos esos crecimientos. En esos crecimientos hubo muchos muertos en el camino. Sí, que también, digo, asociando las cosas, en el caso particular de México, por ejemplo, y la participación en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, en el aspecto de la agricultura, se vio, por supuesto, afectada, ¿no? Su desarrollo, su crecimiento, la competitividad. Sí, sí. Con el Tratado de Libre Comercio, mientras estuvimos la salvaguarda, que así se llamó, que tenía, se restringía la importación de pierna y muslo, que era el meollo del asunto y era el acabose para la agricultura mexicana, que cuando se terminó en el 2008, 2007, 2008, se terminó y ya no se logró hacer un nuevo acuerdo con los gringos. Ya habíamos establecido con los gringos el sistema un sistema de cuotas de cuotas de importación, como lo tienen con muchos países de Latinoamérica, con Guatemala, con Colombia, no sé con cuántos países más, pero el sistema de cuotas era que se subastaran la importación poniéndole un precio X para poder no dañar a la avicultura. Desgraciadamente no hubo acuerdo con las empresas mexicanas logramos que los gringos lo aceptaran, logramos que la Secretaría de Economía en México lo aceptara, pero los productores mexicanos, los más grandes, no aceptaron. Y esa aceptación de tomar el sistema de cuotas, eso fue el acabose de muchas empresas. Y fue cuando empezamos a trabajar contra el dumping, porque nos estaban haciendo dumping vendiendo el pollo más barato de lo que costaba producir en México. Se ganó, fue un pleito bastante grande y se ganó el dumping, pero ya después a finales de Felipe Calderón se ganó el dumping, pero después con Peña Nieto nunca se aplicó y ahora pues menos se va a aplicar. Entonces realmente volvemos a tener ahorita una invasión de pierna y muslo, pero ya las empresas pues prácticamente son las grandotas que están en los dos lados, así es que ya no afecta tanto la importación, pero el dumping se ganó, pero no se aplicó. Oh, interesante saberlo. En esta evolución de la avicultura en esos últimos, que serán 50 años, los hábitos de consumo, ya comentabas que quizá no estés tan familiarizado con lo que pasa con la industria avícola de otros países en Latinoamérica, pero en el caso de México, la forma en que se comercializa el pollo es interesante porque hay una gran proporción en la actualidad de este pollo que se comercializa en forma de pollo vivo. ¿Esta cantidad actual ha cambiado con respecto a lo que pasaba en la década de los 70, de los 80, de los 90? ¿O siempre se ha mantenido estable en los hábitos de consumo de los mexicanos? Bueno, lo que se cambió muchísimo fue que el pollo se convirtió en un alimento ¿cómo se llama? De los rápidos, así como las hamburguesas, que es un pollo, es un producto que se puede comprar muy fácilmente rostizado. Entonces, el crecimiento de los rosticeros fue exponencial porque realmente siempre ha sido más barato el pollo que cualquier otra comida y es una comida rápida que llega a la compra y se la llevan y ya no hay nada que hacer más que comérselo, ¿no?
Entonces, ese cambio fue un crecimiento muy, muy grande y sigue siendo muy importante el pollo rosticero. No, pero sigue siendo también el mercado de pollo vivo, no es que sea de pollo vivo, sino que se compra y se vende caliente. La gente sigue acostumbrándose o está acostumbrada a comprar el pollo fresco del día, matado en la mañana o en la madrugada para distribuirlo. No aceptan el pollo congelado, pues realmente no tiene tanta aceptación. Este, el, el, el sistema, algo importantísimo fue el cambio de la genética en la avicultura, porque hace 50 años los pollos eran grandotes, con unas patotas, con unas piernotas y una pechuguita angostita que no rendía nada. A mí me tocó cuando fuimos socios también de una empresa integrada en Monterrey, que empezaron a traer el pollo de la línea Ross desde Edimburgo, de Escocia. Entonces, se traían las reproductoras y se volvió el pollo más popular en el DF, en el Distrito Federal, era el pollo preferido, el pollo de Monterrey, porque era una pechugota del doble de lo que tenía una pechuga de un pollo arboracres, por ejemplo. Era un pollo flaco, patón, pescuezudo, y en cambio el otro con pescuezo chiquito, patas cortitas, pero mucha pechuga. Entonces el ama de casa, para comprar una pechuga, pues veía claramente que le salían a lo mejor 20 enchiladas de la pechuga de arroz y la la del arboracle le salían 10 porque no tenía nada de carne. Entonces, esa diferencia hoy en día en México y en Latinoamérica probablemente llega, bueno, Brasil ni se diga, esa también es pura pechuga, pura pollo sobre todo arroz, tienen mucho más producción. Y pues quedan 3, 4 razas nada más de pollos y todas son chaparros y pechugones. Pechugones, muy bien, qué interesante. Y voy a cambiar un poquito de tema. eh, yo creo que con un poco de, ¿cómo llamarlo? De parte tuya, cuando te preguntaba de tu historial profesional, yo creo que no quisiste a propósito mencionar tu paso por la Unión Nacional de Avicultores en la presidencia, pero sí quisiera retomar eso porque me parece muy interesante, porque también históricamente han sido pocos los veterinarios que han ocupado ese puesto en la Unión Nacional de Avicultores de México. Y quisiera preguntarte en ese sentido, durante este paso que tuviste en la Unión Nacional de Avicultores de México, ¿cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste? Híjole, el mayor obstáculo fue influenza aviar cuando mató 40 millones de gallinas en Jalisco. Ese es lo más difícil de este periodo, porque realmente yo ya venía de 14 años que había estado en la Asociación de Avicultores de Córdoba y después la logramos hacer del estado de Veracruz porque crecimos, hicimos un edificio y una organización que hasta la fecha se mantiene, creamos un laboratorio y ya había yo trabajado mucho en eso y siempre estuve asistiendo a las juntas de consejo de la Unión Nacional de Avicultores como consejero desde que estaba yo acá en la Asociación de Avicultores de Córdoba. Entonces, conocer la industria, conocer a los productores, conocer la problemática, pues lo teníamos al día de lo que pasaba, ¿no? Nos tocó el cambio de que nos dejaran aceptar la importación. En el Tratado de Libre Comercio, pues se abrió la importación de sorgo y de maíz, pero no podíamos traer maíz porque estaba prohibido para darle de maíz a los pollos y a los cerdos. Entonces logramos que nos dejaran importar el maíz quebrado. Era un maíz quebrado que se quebraba en el momento, pero lo cargaban al barco. No es que estuviera quebrado en las bodegas, sino lo cargaban al barco y se venía quebrado y acá nos llegaba quebrado. Ahí sí ya no había broncas. Son trámites y trabas burocráticas que en la actualidad dices tú, ¿para qué lo quebraban, no? Lo único que hacíamos es que se volviera más sensible a la contaminación de hongos y de bacterias y de todo, de humedad. Pero bueno, fue como logramos sortear, poder traer maíz para alimentar los pollos, que siempre ha sido mejor el maíz que el sorgo. Y entonces, eso fue una etapa que nos tocó transformar todo eso. La creación en la Unión Nacional de Agricultores de CASA, que era
la cosa sanitaria de la avicultura, que realmente fue muy importante el reto ese de tener dinero. La Unión Nacional de Agricultores se generaba dinero por medio de cuotas en la aportación de certificados de movilización. Entonces, cuando surgió el brote de influenza aviar de alta patogenicidad que estaba matando gallinas como moscas, tenía la Unión dinero, y con eso fue como, junto con Senacica y junto con Pronavive, se logró desarrollar la vacuna de influenza aviar contra la influenza aviar de alta patogenicidad en 3 meses. Realmente fue increíble el desarrollo y la agilidad con la que se logró hacer la vacuna. Senacica tenía virus guardados en Tizayuca, no sé, no me acuerdo, un centro de investigación que pusieron muy moderno. Sí, en Tecámac, ¿no? El Tecámac, Senasa. ándale. Entonces, ahí tenían unos virus de pato que tenían guardados de alta patogenicidad, lo cultivaron, lo reprodujeron, hicieron las vacunas, y que en el momento que se hicieron las pruebas de protección, pues realmente fue increíble que prácticamente se estaban muriendo las gallinas y les ponían la vacuna contra influenza y se salvaban. Entonces, la desesperación de todos los avicultores de Jalisco y de Aguascalientes y de Querétaro y de todas las zonas donde ya se había aprendido la influenza aviar fue muy, 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 muy buena decisión haber hecho esa aceptar, y que las autoridades con el doctor Enrique Sánchez Cruz, que fue el que apoyó realmente de lleno con dinero y con el apoyo de que se proporcionó la Unión Nacional de Agricultores para poder hacer la vacuna. Y pues ahora, pues ya los virus de influenza aviar que ha habido, pues ya se tiene toda la experiencia y se dio todo el paso. Fue el inicio, porque después se amplió a todos los laboratorios que pudieron hacer todas las vacunas que se requerían, ¿no? Porque no había vacunas en ninguna parte del mundo. Y México fue el primero. Fue el Que pionero cubría en la eso. calidad o el volumen que se requería, no había disponible en No, otras partes del mundo. pero entraron los laboratorios comerciales que brincaban por entrarle al negocio, y les fue muy bien, y les fue muy bien a la avicultura, porque realmente ahorita en este momento, pues yo anduve hace poquito en San Francisco, en California, y no había huevos, valía $1 cada huevo. Una docena de huevos costaba $12. Entonces, pero se rehúsan a la vacuna, y ya ha habido como acercamiento a querer en todo el mundo aceptar las vacunas contra influenza aviar. Pues si se vacuna Newcastle, ¿por qué no se va a vacunar influenza, no? Ese fue el reto más difícil. Y algo de lo más importante fue ganarnos el dumping. Pero ganamos el dumping para orgullo nada más de la Unión Nacional de Agricultores, porque no sirvió para nada. Las autoridades no lo aplicaron, desgraciadamente. Mal asunto. No, si me permites hacer un comentario así rápido con respecto a lo que comentabas de la afortunada velocidad con la que se pudo desarrollar la vacuna de influenza aviar de alta patogenicidad H7N3. El virus que comentabas, del que se pudo usar como semilla para la elaboración de esas vacunas, se obtuvo a partir de un aislamiento de unas pruebas que hizo en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, el doctor Gary García con sus estudiantes de maestría. Lo identificaron en un pato, era un virus de baja patogenicidad que se reportó, por supuesto, a la Autoridad de Sanidad Animal en México, y ellos lo identificaron, lo almacenaron, y precisamente pudieron hacer las pruebas muy, muy rápidas, eso sí, de antigenicidad y de protección. Él participó también con nosotros, el doctor García, que desgraciadamente ya no está con nosotros, ¿verdad? No, sí, Juan García es otro médico que sí, desafortunadamente falleció hace algunos años, pero Gary García es profesor que está aquí en el departamento de aves en la UNAM, y él fue con sus estudiantes de posgrado quienes el virus del pato. Ese no lo ubiqué, nunca supe de él. Ajá, sí, pero él fue el que originalmente en su proyecto lo identificó y lo conservó la Secretaría de Agricultura, y sirvió precisamente después para el desarrollo de esta vacuna, y como se comentaba previamente, adquirir la experiencia para poder desarrollar
producir rápidamente ante otros eventos como lo que estamos viendo que han ocurrido en los últimos meses en México, en Latinoamérica, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, puedes considerar que, bueno, este fue tu mayor desafío, el enfrentar a la influenza. Obviamente con la respuesta que se dio, con la oportunidad del desarrollo de la vacuna, el control de ese brote. ¿Cuál entonces podrías considerar el mayor logro de la Unión Nacional de Agricultores de México cuando estuviste al frente de ella? ¿Acompañarías? Bueno, haber logrado el dumping nos costó mucho trabajo, y también tuvimos muchas broncas con COFECE, que realmente cuando se aumentaba la producción de pollos como locos y que no había forma de cómo colocar el pollo y la pierna y muslo de Estados Unidos llegaba a 15 centavos o a 9 centavos la libra de pierna, pues era imposible. Nos pusimos de acuerdo para bajar el precio de las piernas con muslo, pero mexicanas. Y COFECE nos multó a los productores por ponerse de acuerdo para bajar precio. Vaya, es una estupidez de la autoridad, pero bueno, ¿qué podemos hacer, no? Sí, a veces hay que enfrentarse a este tipo de situaciones, resolver una cosa y a lo mejor, como dicen en México, ¿no? Jalar la cobija de un lado para destapar de otro. Sí, pero yo creo que sí es muy digno de señalar reiteradamente y claramente esta parte, ¿no? Del logro que tuvo esta asociación en esa demanda, ¿es correcto decirlo así, por dumping? Y haberlo ganado. Sí, una demanda ganada por antidumping contra los gringos, fue ganada y costó muchísimo dinero y mucho trabajo y mucho tiempo realmente trabajando con las empresas y con el doctor Serra Pucci, que era el que dirigía el despacho que nos dirigió la demanda contra el dumping, pero no funcionó. Y no funcionó después de los agricultores el sistema de cuotas, que era una participación de los productores norteamericanos, los productores mexicanos y la Secretaría de Comercio, autorizado por la Secretaría de Comercio, autorizado por los gringos y no autorizado por los productores mexicanos. Triste, pero cierto. Sí, bueno, que también es otra cuestión que está en otro ámbito, ¿no? Que realmente no es para profundizar en esta plática que tenemos en este momento. Un poquito como consecuencia de esto, digamos, de este avance de la agricultura mexicana, de la agricultura latinoamericana, de la agricultura mundial en términos generales, pero como se vislumbra el crecimiento de la población en los años que vienen, como se modifican un poco los hábitos alimenticios de la población, ¿qué papel crees que va a tener la agricultura latinoamericana, la agricultura mexicana en particular, en la seguridad alimentaria global para los próximos años? ¿Y cuáles van a ser esos principales desafíos que pudiera enfrentar esta agricultura? Bueno, latinoamericana, la agricultura Brasil, pues se pinta solo. Realmente ya anda compitiendo en número más arriba que los mismos norteamericanos en la exportación de pollo. Realmente Brasil, pues, está produciendo, desde el momento que empezaron a producir el maíz modificado, pues aumentó la producción, igual que Argentina también, su producción de granos, y eso es la base para el crecimiento seguro y más barato para poder producir. Realmente Brasil tiene puertos que están especializados para el embarque de aves o de carne y de proceso. Realmente, pero tienen basado su éxito en la agricultura. México, andamos peleándonos con el maíz y que sin maíz no hay país y quién sabe qué tantas cosas, y realmente los 17 millones de toneladas que se importan de maíz de Estados Unidos y de otros países, porque también de Brasil se han importado, pues eso nos limita, y con el abandono que se tiene del campo ahora, pues peor tantito, ¿no? Sí, pero los costos de producción... No nos ayuda. Y el consumo, pues realmente ha venido subiendo desde hace 50, 60 años, ha ido subiendo, y no para. Y realmente,
pues por salud y por economía y por calidad de la carne, pues la gente va a seguir prefiriendo el pollo, y además, pues cada día le hacen más variedades para poder consumir de diferentes formas el pollo y el huevo, sobre todo, que ha habido una escasez mundial de huevo, con las crisis de la avicultura, y luego las opiniones del gobierno de que vamos a importar huevo de por acá y que de por allá. No llegó ni un huevo, no ni un kilo, no llegó ni un huevo, porque no hay huevo a nivel mundial para exportación. Hay los procesados, pero y realmente pues México se metió también a las grandes ligas con los procesados en Jalisco, y pues el consumo para los procesados, huevos procesados, y para huevo fresco y el líquido, y ya todo también cómo se va consumiendo. Entonces, pues yo creo que es promisorio y sigue siendo bueno para los avicultores y para la avicultura el consumo. ¿Crees que sea necesario, no sé, hacer campañas para incrementar el consumo, o la población por sí sola, por el incremento de precios de los alimentos en general, en el caso de México, que consumimos muchas tortillas, cómo ha subido el precio en los últimos meses, evidentemente el precio de las otras carnes como la de res, los bovinos, el propio pollo, y eso puede afectar, por supuesto, un poco el consumo de la población? ¿Crees que sea necesario hacer algún tipo de campañas para incrementar ese consumo, o de todos modos la población va a seguir consumiendo? Bueno, sí, hay campañas permanentes que tiene la Unión Nacional de Avicultores y las empresas también, porque la empresa más grande tiene hasta de memes hacen de sus comerciales, ¿no? Y la promoción, pues, yo creo que siempre va a ser, ha habido una mala promoción. Acuérdate que le echaban la culpa al huevo del colesterol, y realmente el colesterol se lo provocaba el tocino y todas las porquerías que le comían alrededor del huevo. Y otra vez a regresar a las grasas animales, que esas son digeribles, que no son dañinas como los aceites vegetales, que esos sí son malos para la salud. Y la avicultura, pues huevos pues desde hervidos hasta como los quieras hacer, siguen siendo huevos, y saludables, nutritivos, y sin problemas de salud. Y el pollo, pues ni se diga. Y los desafíos, en el caso de México, los desafíos sanitarios para el crecimiento o para la exportación, ¿cómo ves esa situación? Bueno, el problema ya, a mí me tocó iniciar muy fuerte la exportación y anduvimos viendo eso a China. Se estaban exportando muchas patas a China, se estaban exportando gallinas ligeras a una parte no me acuerdo, del lado de Rusia, e inclusive tuvimos una misión para ir a ver en Rusia, porque ellos se interesaban en los hígados, en las mollejas, en la gallina de desecho para consumo. Ellos requieren en época de invierno carne grasosa, con mucha grasa, con mucha energía para comer, porque realmente les hace falta grasa. Y se había logrado exportación también. Se estaba exportando huevo en cáscara, huevo en cáscara, y huevos procesados. Se suspendió todo eso, desgraciadamente, después de influenza aviar. Ahora, pues yo creo que esa situación tiene que cambiar con eso, porque la intención de importar más cosas de Estados Unidos, de los desechos de Estados Unidos, era que México lograra exportar a otro lado las piernas, las pechugas y todo lo demás, pero se frenó. Y sí se había logrado exportar, por ejemplo, Tyson, cuando estaba acá, que antes de que fuera Pilgrims, logró exportar piernas y muslos de gallina pesada, la exportaban y les iba muy bien. Entonces eso era descongestionar un poco el mercado de la gallina, y y se estaba logrando mucho en exportación, pero se cayó con lo de influenza aviar. Ahora, pues que los demás países acepten la vacunación, pues yo creo que ya no va a haber problema. Y que parece interesante esto, ¿no? Que sí se esté ya discutiendo en esos países con sus autoridades sanitarias en cuestión animal, que esté discutiendo. Me parece que vi una nota hace unos días en esta semana. Creo que en Europa algún país ya estaba prácticamente
desarrollando los protocolos para iniciar con la vacunación contra influenza. Me parece que, no estoy seguro ahorita del país. Los laboratorios mexicanos que hicieron las vacunas contra influenza aviar están exportando también a varios países, no sé cuántos, pero muchos países están exportando vacunas contra influenza. Sí, me parece que sobre todo en la parte de Asia, donde han tenido esos problemas también con influenza durante más tiempo, ¿no? Y que sí ya han tenido que recurrir a ella. Pero esos países que históricamente han estado, pues, cerrados porque tienen sus programas de erradicación, y ya están discutiendo esta parte, y yo creo que eso precisamente va a facilitar seguramente en el futuro, pues, la exportación, dado que, pues, aunque haya pruebas serológicas positivas a influenza, pues evidentemente será consecuencia de la vacunación. Entonces, ojalá que pronto esto. Yo creo que ya es momento de cambiar la forma de pensar lo más importante es la producción satisfactoria para el consumidor, ¿no? Claro. Sí, claro, primero satisfacer la Y evitar las crisis económicas en los productores con unas mortalidades que pues, se quedan sin negocio de un día para otro, ¿no? Sí. Digo que, y la parte, ahorita ya no es el caso, pero también sabemos en los años 80, las crisis económicas que se presentaban casi al final de cada sexenio, que también seguramente ocasionó la desaparición de muchas empresas agrícolas, aparte de otras, ¿no? Por lo menos en México. Sí, otra cosa también fue algo muy grave cuando los fondos económicos se metieron a comprar granos a la bolsa de valores y se fueron el grano de $100 la tonelada a 300 o $400, y ahí fue comprar caro y vender barato, pues Juan Garabato nunca ha funcionado, ¿no? Claro, no es la vía correcta. Y con base en esta experiencia que que tuviste en la Unión Nacional de Avicultores y que continúas después de tantos años y en el área, digamos, de los productores, ¿qué mensaje podrías darle en términos generales a los profesionales de la industria avícola aquí en México o en Latinoamérica? Con esta visión que tienes, obviamente, de haber sido avicultor prácticamente desde niño, haber pasado por todos estos puestos pues en la empresa en la que laboras ahora, incluso en la parte de la Unión Nacional de Avicultores. Mensaje, digamos, enfocado a esta parte que me preguntaba previamente, ¿no? Este futuro de la agricultura. Muy interesante tu pregunta, porque me tocó empezar con las campañas sanitarias, cuando empezamos contra Salmonella en Newcastle. Sobre todo empezamos por Salmonella, porque en esa época había Salmonella, pero en serio. Tú comprabas pollitos de X, Y o Z empresa y vendían paquetitos de Salmonella, no eran pollos. Eran pollos. Entonces, me tocó empezar con la campaña de influenza aviar, de Salmonella, después Newcastle, después influenza aviar y el establecimiento de los comités de fomento y protección pecuario en los estados, que eso fue un parteaguas para que nosotros pudiéramos hacer un laboratorio de diagnóstico por los comités y la secretaría que decía, ustedes pongan el edificio y yo equipo el laboratorio, lo que necesiten, yo equipo, y realmente así fue como logramos poner el laboratorio, un laboratorio con una inversión muy grande, y se logró hacer con las campañas y todo eso, pero desgraciadamente hubo ¿cómo te diré? Un malentendido en los médicos veterinarios que después se volvieron firmadores de documentos, como notarios que se pusieron a firmar documentos de movilización, de desinfección, de todo eso, y se olvidaron de la producción. Eso fue malísimo, porque realmente las empresas necesitaban un médico veterinario para que firmara los certificados de movilización, y se enfocaron a eso y no sabían ni de qué firmaban, pero ellos estaban firmando nada más eso. Se les olvidó mucho la cosa de la producción. La UNAM realmente a nosotros en Córdoba, cuando a mí me tocó presidir la Asociación de Agricultores de Córdoba, trajimos la especialidad abierta con el doctor José Antonio Quintana y con todo el equipo que tenía José Antonio ahí para la universidad abierta. Venían los fines de semana acá, todavía no había Zoom, no había el sistema que tenemos ahora de comunicación, y venían acá y fue una gran ayuda para los médicos que querían saber de avicultura,
y de ahí se hicieron muchos que todavía están ahora trabajando en la avicultura local. Pero nuevos no ha habido porque ya no les interesa casi la avicultura, no les interesa la producción, les interesan los perros y les interesan las pequeñas especies y les va bien, pero también hay que pensar que el médico veterinario es importante para la producción de alimentos. Sí, claro. ¿Para qué Claro, y ahí queremos el impacto. Pues bueno, la cosa es que ahora hay menos niños que alimentar, o hay más perros que alimentar, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, de todos modos también se pueden elaborar alimentos para perro con algunos ingredientes de la avicultura. Claro, de hecho dependen de los animales, de los alimentos de los perros, ¿no? Claro, claro, claro. Y en la avicultura latinoamericana existen productores pequeños, existen productores medianos y productores muy grandes. Si tuvieras que dar un consejo para la búsqueda del éxito de estas empresas para que permanezcan, ¿sería el mismo consejo para la empresa independientemente del tamaño? ¿O si hay un cambio, digamos, si una empresa pequeña para que logre el éxito que debe de hacer, una mediana y una grande para que permanezca en este nivel de éxito? ¿Sería el mismo consejo? ¿Habrían recomendaciones diferentes? Híjole, mira, realmente ya se volvieron monstruos los grandotes y es muy difícil que te hagan, como médico veterinario, a lo mejor la opinión. Desgraciadamente se enfocaron más a buscar ingenieros industriales, ingenieros y otro tipo de ingeniería debido a la mecanización y la sofisticación de la producción, tanto en las incubadoras, las razas que hay ahora, las incubadoras que hay ahora, los sistemas de producción de las mismas incubadoras y las granjas tan mecanizadas que realmente el médico veterinario pues tampoco se ha enfocado mucho a meterse a aprender esa rama, porque realmente en veterinaria no hay nadie que les enseñe ni ventilación, ni calefacción, ni motores, ni nada de sistemas de ventilación. Y realmente yo creo que es una parte fundamental para la universidad enfocarse un poco en eso, porque realmente estos desarrollos vienen, no son mexicanos, vienen de los holandeses, las universidades de Holanda, realmente, o de Europa, se enfocan mucho a los sistemas de producción y que los médicos veterinarios están metidos en eso, son los que desarrollan todos los equipos, se los venden y luego acá, pues lo manejan los ingenieros, ya no lo manejan los veterinarios porque no nos interesa, porque no lo entendemos más bien. Sí, porque los planes de estudio contemplan quizá un poco de la enseñanza de la producción avícola en general, pero sin el tiempo para profundizar, por ejemplo, en el manejo de equipo, ¿no? Para eso ya se requiere hacer la especialidad, como mencionabas, escolarizada, o en el caso de la UNAM en México, que ofrece la especialidad abierta, que lamentablemente no es a distancia, es decir, no es estrictamente a través de la computadora para que estudiantes en otras partes de Latinoamérica pudieran participar, porque sí se requieren estas asesorías que se denominan una vez al mes, 1 o 2 días que sí se tiene que juntar el asesor con los alumnos. Pero entonces para esa profundización, para lograr este conocimiento más amplio de los veterinarios en todo lo que requiere la producción, en los aspectos técnicos, en los aspectos de manejo de equipo, etcétera, se requiere necesariamente esa especialidad. Con la pura licenciatura no se adquiere ese conocimiento. No, pero la especialidad debería enfocarse más a ese tipo de mecanización y de conocimiento de cuál es el futuro y a dónde estamos, ¿no? Porque realmente ya las granjas convencionales ya pasaron a la historia, ya no, en México ya no funcionan. Y pues desgraciadamente los pollos fueron diseñados en clima frío, pero diseñados con un pulmón muy chiquito y que funciona muy bien en clima tropical, porque realmente el desarrollo de los pollos con toda la alimentación y con todos los requisitos, pues funcionan de maravilla en el trópico. Con los sistemas de producción, desde luego. Sí, ok. Pues muy interesante todo este mundo de la avicultura
Y cada país, por supuesto, enfrenta diferentes desafíos sanitarios, de consumo. eh, Entre varios países en el continente americano puede haber tratados comerciales entre países vecinos. En el caso nuestro de México, que tenemos este tratado con Estados Unidos, con Canadá, obviamente nuestra agricultura se afecta por esto. Eh, Muchos frentes que tiene la agricultura, muchos desafíos por delante, pero también muchas expectativas de crecimiento, de desarrollo para aportarle, por supuesto, a la nutrición, a la alimentación humana, a la generación de empleos, ¿por qué no?, a la generación de riqueza. Si pudieras hacer o dejar un mensaje de impacto respecto a la importancia de la agricultura local para cada país y de la agricultura latinoamericana en su conjunto, ¿qué podría ser? Porque mencionabas que estuviste también con la Asociación Latinoamericana de Agricultura participando con ellos. Entonces, un mensaje que pudiera alcanzar a toda la agricultura latinoamericana, ¿qué podría ser? Mira, hay un riesgo muy grande y a nivel mundial. Realmente la genética está en unas cuantas manos y han desaparecido muchas razas o líneas genéticas que se tenían, o a lo mejor no han desaparecido las líneas, las tienen todavía, pero son unas cuantas empresas las que tienen eso, y eso es muy riesgoso a nivel mundial. Cualquier bronquita que tengan ya ha pasado, cuando hubo un problema de leucosis aviar, un problema de mareo, un problema de todo ese tipo de cosas, se desequilibra la agricultura a nivel mundial, no nomás es local. Entonces, las razas locales y las empresas de genética locales ya no existen, son unas cuantas. A lo mejor en Europa hay varias para doble propósito, las de huevo, como huevo de rancho y todo eso, pero en Checoslovaquia, no sé, en qué otros países, pero hay está en muy pocas manos la genética y en muy pocas empresas más que otra cosa, porque Hubbard desapareció y se lo chupó otra empresa más grande, y así, Arboracres es de otra cosa y ya. Entonces se han ido haciendo menos, pero más grandotes. Entonces, el riesgo genético, el riesgo sanitario puede ser tremendo. En una metida de pata de alguien por ahí que meta las narices en forma equivocada, puede haber muchos problemas. Ese es el riesgo que yo le veo a la avicultura. Muy bien, pues muchas gracias por compartir estos puntos de vista, esas experiencias en la avicultura. No sé si quieras dar un mensaje, comentar algo más sobre este tema a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Pues no, pues que realmente es una industria apasionante, muy interesante, y pues dedicarle alma, corazón y vida a la avicultura, no hay de otra. Ok, antes de despedirnos, quisiera hacerte unas preguntas que le hacemos a nuestros invitados. La primera tiene que ver con la parte de la avicultura, de lo que trabajas, de lo que has hecho. Un libro de avicultura que sea tu favorito para cualquiera de los aspectos de la avicultura que cubres o que has cubierto, la parte eh, administrativa, la parte de dirección, la parte de producción, cualquier libro que recomiendes de avicultura. A mí me tocó hacer un libro de la avicultura en la Unión Nacional de Avicultores, y el escritor fue Miguel Ángel Márquez, lo conocido por toda la gente del medio avícola. Y había un libro en la Unión de hace 40, 50 años. A mí me tocó hacerlo con fue una entrevista con todos los presidentes y con los principales actores de la avicultura que había en ese momento, y ahí está el libro en la Unión Nacional de Avicultores. Y Juan Manuel Gutiérrez hace 2 años terminó otro libro también de la avicultura de la Unión Nacional de Avicultores también. Esos son los libros que me tocó participar, más no el libro de avicultura. Pues realmente no hay gran cosa de libros de la avicultura que te hayan formado, sino que son muchas partes que te vas aprendiendo de todo, ¿no? De patología, de incubación, no sé, hay un montonal de literatura, ¿no?
Sí, sí, claro, dependerá del área donde estés más especializado, que seguramente el de la nutrición, el de la inmunología, etcétera. Sí, 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 sí. Si es pollo, si es reproductora, si es progenitora, si es el huevo de plato, es como si fueran industrias diferentes. Son animales, son aves, pero los conocimientos y las necesidades son totalmente diferentes. Claro, claro. Ahora, a título más personal, de tus gustos por la lectura particulares, tu libro favorito o tu autor favorito, que no tenga nada que ver con la agricultura, sino porque te gusta sentarte a leer un rato. Bueno, me tocó leer los libros de James Herner de todas las especies grandes y pequeñas. Escribió como 3 o 4, que inclusive hubo una serie en la televisión y después de películas y todo de eso. Esos fueron al principio. Pero, por ejemplo, eh, pues esos y los de superación personal, ¿no? Claro, claro, de motivación, saber buscar un camino, buscar, perdón, un objetivo y recorrer el camino. Excelente. Y pues casi para despedirnos, en tu opinión o tu recomendación, ¿qué puede hacer la diferencia entre un veterinario que quiera dedicarse o que se dedique a la avicultura, un veterinario exitoso y otro que esté apenas en el camino o en la búsqueda de ser exitoso? ¿Cuáles serían tus recomendaciones o tus opiniones respecto a cómo lograr el éxito para los veterinarios interesados en trabajar en la parte de la avicultura? Primero que nada, trabajo, trabajo y más trabajo. Eso no hay de otra, ¿eh? Porque si piensan que ya porque estudiaron veterinaria y la especialidad les van a llegar a pedir las pelas de la vida o ofrecerles el trabajo y todo, tienes que buscarle, no hay de otra. Realmente, pues, yo cuando empecé y me dijo el director del INIFAP en La Posta, en Veracruz, la única chamba que tengo aquí es de aves. Le digo, pues es la que yo vengo. Entonces, hay que buscarlo, no te llega fácil. Y trabajar, porque no hay de otra. Sí, sí, sí. Y obviamente si se tiene la vocación, si se tiene el gusto, ya no es quizá tan pesada o tan esa sensación de la carga del trabajo, ¿no? Hago esto No, porque me no, gusta. no. El trabajo cuando te gusta no es trabajo. Claro, claro. Muy bien. Pues, doctor Jaime Crivelli, agradecemos mucho la participación en este episodio de Avi Podcast, que nos hayas compartido experiencias, visiones, expectativas de lo que es la avicultura latinoamericana, de la avicultura mexicana, y esperemos que no sea la única vez que podemos platicar contigo. Muchas Claro que gracias. sí, Rubén. Cuando tengas gusto, cuando quieras, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, hasta luego a todos.